Le damos la bienvenida a este video sobre gestión basada en resultados y cadena de resultados en el marco de la consultoría para la revisión del gasto público que ha venido siendo gestionada por el Ministerio de Educación Pública con el apoyo de UNICEF y del BID y que ha sido gestionada por el SICAP para que realmente podamos aprender herramientas ligadas a estos modelos de gestión. Vamos a empezar un poco a conversar sobre todo el tema de la gestión basada en resultados y posteriormente vamos a cerrar este video con el concepto de cadena de resultados. Es importante citar que el modelo de gestión basada en resultados nació en la década de los 70 y sobre todo de los países desarrollados para mantener un nivel de desarrollo que ya estaba siendo alcanzado, pero que además tenía que ser sostenible. Y esto básicamente fue impulsado por países como Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, que originalmente acuñaron el término como nueva gestión pública, en donde incorporaban conceptos gerenciales del sector privado para enfrentar la crisis fiscal y financiera que había generado una restricción del gasto, sobre todo en materia de avance de bienes públicos, por lo que estaban buscando priorizar una mayor utilidad de este gasto para que fuera posible también lograr avances más adecuados e impactos más adecuados. En cambio, en los países en desarrollo como los nuestros, el objetivo principal fue acelerar ese paso hacia el desarrollo, por lo que más bien se habla en los países de América Latina y en países no desarrollados de la gestión para resultados del desarrollo. Justamente, ¿qué implica que esos resultados, que esa gestión pública tiene que ir orientada a resultados? Vamos a hacer una diferencia entre la gestión tradicional y la gestión basada en resultados. Básicamente, la gestión tradicional hace un énfasis en completar tareas y cumplir con actividades, mientras que la gestión basada en resultados busca continuamente que esas tareas estén conduciendo a resultados específicos, claros y medibles y además establecidos. Por otro lado, también esta gestión basada en resultados nos permite planificar, monitorear y evaluar el progreso y los logros de un proyecto, mientras que la gestión tradicional se queda, por ejemplo, en indicadores que tienen que ver solamente con indicadores de lo que llamamos la gestión. Entonces se quedan propiamente en la tarea, en la actividad. Entonces, por ejemplo, un clásico indicador en una gestión tradicional tiene que ver con el número de talleres o el número de actividades o el número de personas que asistieron a X o Y actividad. En el campo de la gestión para resultados para el desarrollo, un indicador tiene que ver con el porcentaje de aumento, por ejemplo, de conocimientos que fueron adquiridos a partir del paso por el sistema educativo por parte de poblaciones beneficiarias, por ejemplo, de poblaciones indígenas. En relación a esto es importante situar además el contexto histórico y el contexto más global en el cual se cita la gestión basada en resultados, y aquí vamos a enumerar como un hito histórico el Acuerdo de París que se tomó en el año 2005, en donde muchísimos organismos internacionales, así como 88 países de los más desarrollados, se comprometieron a ayudar y a colaborar con los países en desarrollo, recomendando fuertemente una planificación basada en resultados, y allí es donde vemos que desde organismos como UNICEF o el BID, ¿verdad? Se están incorporando en este momento y se apoyan procesos en esta línea, como es el caso del Ministerio de Educación en este contexto. Además, es importante rescatar que un concepto importantísimo en este contexto es el concepto de resultado, que no es simplemente un indicador de éxito, sino que es el logro concreto y medible que refleja el impacto de las acciones que estamos realizando. Hay una serie de pasos que se tienen que seguir para poder gestar un proceso de gestión basado en resultados. Y básicamente el primer paso, y vamos a establecer tres pasos fundamentales. El primer paso es el establecimiento de objetivos claros y medibles, y en ese sentido vamos a aplicar aquí la lógica del SMART, donde el SMART nos dice cuáles son las características que tienen que tener estos objetivos. Voy a poner el ejemplo de calidad de vida. Muchísimas veces la gente ha solido poner dentro de los objetivos que se buscan el tema de incrementar la calidad de vida. Sin embargo, cuando hablamos de incrementar la calidad de vida, ¿de qué estamos hablando en el constructo de calidad de vida?
¿Cómo defino yo calidad de vida y cuáles son los indicadores que a mí me dicen que yo tengo una buena calidad de vida? Es el tema de vivir muchos años, es el tema de eventualmente de una buena alimentación, es el tema de acceso a la salud y a la educación, es el tema de que al final de cuentas podamos vivir una vida libre de violencia, porque yo podría decir que como muy bien todos los días, que al final de cuentas tengo acceso a bienes y servicios, pero resulta que no puedo salir de mi casa porque el tema de la violencia ya es desbordante, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que va a ser primordial para el establecimiento de la gestión basada en resultados es justamente la definición de estos objetivos claros y medibles a los cuales queremos llegar. El siguiente paso vamos a definirlo por medir el éxito de nuestras acciones y esto conlleva poder establecer un marco de monitoreo y seguimiento que implica que los indicadores de la gestión de programas, proyectos y de la gestión propia cotidiana del Ministerio de Educación tenga estos indicadores muy establecidos con sus respectivas fichas y en donde se establezca muy bien cuáles son las formas de medición, la fórmula para la cual se mide y además de eso que también establezca claramente cuáles son los objetivos a los cuales se quiere llegar. El tercer paso es evaluación y aprendizaje, en donde permite analizar los resultados alcanzados y aprender de las experiencias, tanto de los éxitos como de los desafíos encontrados durante el desarrollo del proyecto. Y es aquí en donde cada vez vemos más que realmente la evaluación es un proceso que nos sirve para la toma de decisiones, que tiene que ser basada en evidencia para la toma de decisiones, dicho sea de paso, ¿verdad? Aunque suene reiterativo, pero además de eso para el aprendizaje de los procesos, para no volver a repetir acciones que no funcionaron, en donde en los cuales nos estaríamos además ahorrando recursos. ¿Cuántas veces el Estado ha tenido programas abiertos durante años que no han funcionado y sin embargo se sigue invirtiendo en materia de esos programas? Eso es parte de lo que establece el ciclo de la planificación basada en resultados, justamente como se los decía, porque responde a una mayor utilidad y una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. Algunos de los componentes importantes que se tienen en esta gestión basada en resultados es la transparencia y la rendición de cuentas como un principio y el otro principio es la sostenibilidad del desarrollo. La primera implica que podemos mantener una información a todas las partes sobre los avances en los resultados con los cuales que genera un tema de confianza y de fortalecimiento y de apoyo continuo hacia la gestión pública. Y por otra parte, todo el tema de la sostenibilidad para el desarrollo, que identifica qué acciones y estrategias han funcionado mejor para poder escalar a buenas prácticas y poder lograr un impacto sostenible en el largo plazo. En resumen, podríamos decir que la gestión de resultados es una herramienta poderosa para asegurar que nuestros proyectos y programas de desarrollo logren los resultados deseados, tengan un cambio significativo en las comunidades y además recordemos la importancia de planificar, medir y aprender y adaptarnos en el futuro, en el camino, hacia un cambio, hacia un desarrollo exitoso que implica cambio en la forma en la cual hacemos las cosas y cambia nuestra realidad. Vamos a adentrarnos ahora al tema de la cadena de resultados y la gestión basada en resultados, las cuales están estrechamente ligadas. Por una parte, vamos a tener que la cadena de resultados proporciona la estructura para identificar los eslabones clave que conducen al logro de los objetivos, mientras que la gestión basada en resultados nos impulsa a medir y evaluar continuamente si esos eslabones están funcionando eficientemente. Por tanto, la retroalimentación constante de los resultados obtenidos nos permite obtener y adaptar estrategias, optimizar procesos y maximizar el rendimiento para alcanzar objetivos de manera efectiva. La cadena de resultados y la gestión basada en resultados son dos herramientas esenciales para el éxito y el crecimiento de cualquier organización. Al visibilizar la cadena de resultados y la utilidad de la gestión basada en resultados, las organizaciones pueden enfocarse en lo que realmente importa, tomar decisiones informadas y lograr resultados significativos. Ahora vamos a hacer énfasis en qué significa esta cadena de resultados.
La cadena de resultados se da por una definición, o es más bien una definición lógica y plausible de cómo interactúan los insumos, que son todos aquellos recursos humanos, materiales, financieros, que va a tener la organización para poder llegar a un resultado de impacto. Vamos a tener además todo lo que son los productos para lograr los resultados del programa y sus consecuentes impactos. Vamos a detenernos acá un poco en esta lógica de la cadena de resultados, en donde en primera instancia vamos a decir que la cadena tiene que leerse de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Lo primero que tenemos que tener claridad es qué es lo que yo quiero lograr. Muchísimas veces llegamos a resultados casi que se dan por un orden lógico de lo que podría pasar, pero no porque fueron resultados intencionados. En la gestión basada en resultados, todo resultado y todo impacto propuesto tiene que ser intencionado. Yo tengo que tener muchísima claridad de qué es lo que tiene que suceder para que un estudiante o un estudiante se gradúe, ya sea del sistema preescolar, de la primaria o de la secundaria. Y además, ¿cuál es el impacto que yo quiero? Yo de repente quiero que ese estudiante pueda eventualmente insertarse en un mercado laboral y que además pueda ser una persona que tenga satisfacciones tanto personales como profesionales, pero que además le aporte al país un nivel de productividad. Por el otro lado, vamos a tener resultados del programa, que son básicamente resultados en el mediano plazo, porque los impactos son básicamente a largo plazo y los vamos a poder ver hasta después de 5 años, que es lo que la mayoría de la teoría nos dice acerca del tema del impacto. Vamos a tener estos resultados en el mediano plazo, que también se le conoce como efectos. Vamos a tener productos en el en el corto plazo, y vamos a tener una serie de actividades que van a potenciar estos productos y estos resultados y estos impactos y los insumos que nos permiten desarrollar las actividades. La cadena, básicamente, como yo les decía, se define por una lógica de causalidad. Desde el comienzo del programa, empezando por los recursos disponibles, hasta el final, que logra el tema de largo plazo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de impacto, vamos a hablar de aquellos objetivos finales que contribuye el programa. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es por qué el programa es importante para la población beneficiaria y la sociedad. Y aquí vamos a decir que el impacto a largo plazo representa un objetivo de largo plazo que no implica que el programa por sí solo sea suficiente para lograr ese fin. Por ejemplo, la inserción en el mercado laboral no significa solamente que va a poder hacerlo la persona por sí misma o el sistema educativo por sí mismo. Van a tener que confluir otra serie de condiciones, como por ejemplo la dinamización de la economía. También puede ser eventualmente aquí el tema del ejercicio de otros entes como el Ministerio de Trabajo, la empresa privada, ¿verdad? Que busquen justamente dinamizar esa economía para poder lograr oportunidades de inserción en el mercado laboral y por lo tanto lograr un resultado de impacto. Vamos a tener que los resultados del programa o eventualmente resultados de mediano plazo, o que también le llamamos efectos, tienen que ver básicamente con el tema de que son los resultados que se espera alcanzar una vez que la población objetivo se haya beneficiado de los productos del programa. Y básicamente se describe como ese efecto directo. Y ahí sí el efecto, a pesar de que yo ahora les decía que el impacto es una colaboración, el efecto sí tiene que ver con un tema de una atribución, y va a ser una atribución directa de lo que el programa logró cambiar en la población beneficiaria. Vamos a partir de que es una hipótesis sobre lo que debería ocurrir como consecuencia de producir y utilizar los productos. En el caso de los productos, son bienes tangibles y los servicios que se producen producto de las actividades. Entonces, básicamente tiene que ver con los productos que están directamente bajo el organismo ejecutor, en este caso el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y que tienen que ser suficientes para alcanzar un impacto en el corto plazo. Tiene que ver con la promoción todos los años, con las clases de inglés, con las clases de informática, con el tema de la revisión curricular. Y por último, los insumos son los recursos humanos, materiales, legales,
financieros que se requieren para lograr las actividades de un programa o proyecto o de la actividad del Ministerio de Educación. Vamos a tener que la cadena de resultados tiene dos partes importantes. Una que tiene que ver con la implementación, que incluye todo el tema de los insumos, actividades y productos, y que se trata de aspectos que se pueden supervisar directamente a partir del tema del monitoreo y seguimiento. Y por otra parte, tiene el proceso de resultados o la parte de resultados que se refiere más a todo lo que tiene que ver con los impactos y los efectos que están plasmados en la cadena de resultados y que muchas veces no solamente dependen, sobre todo en el caso de los impactos, del control directo del proyecto, sino también del cambio de comportamiento en los beneficiarios del programa. En otras palabras, va a depender de esa interacción entre el tema de la oferta y la demanda y cómo se puede ver esta evaluación de impacto para medir la efectividad. Además de la contribución de la construcción, de la cadena de resultados, en el momento del diseño del programa, que permite establecer esa mirada estratégica con una puesta en evaluación, la identificación de indicadores va a ser súper vital. Además, la posibilidad de establecer métodos de verificación de estos indicadores. Vamos a tener que un proyecto sostenible, un proyecto educativo exitoso debe ser sostenible a largo plazo. Y esto implica el apoyo continuo de los responsables, de la comunidad y del gobierno para mantener beneficios a lo largo de las generaciones. Por lo tanto, siempre la cadena de resultados va a tener que ir acompañada de una matriz que básicamente compone los mismos o contiene los mismos componentes de la cadena de resultados, solamente que especificando indicadores, medios de verificación y supuestos para cada uno. A continuación, vamos a presentar cuáles son como los principales componentes de esta matriz y tiene que ver con la misma cadena de resultados, ¿verdad? Que presentamos en la primera columna, ¿verdad? En donde tiene los insumos, las actividades, los procesos, los resultados y los impactos y cuáles van a ser los indicadores, los medios de verificación y los supuestos para cada uno de los componentes o para cada una de las llaves de la cadena de resultados. Con cada columna se comprende de la siguiente manera. Tiene una serie de objetivos que además se complementan con los resultados a alcanzar, ¿verdad? Y entonces van a dar información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el programa. Además va a presentar cuáles son los resultados específicos y como regla general va a tener que pasar por el proceso del SMART, que básicamente va a permitir que los indicadores que establezcamos sean indicadores específicos, medibles y atribuibles, realistas y enfocados que cumplen con los criterios SMART. Además, otra de las cosas que va a ser importante es poder saber dónde vamos a obtener información para construir los indicadores. Vamos a tener datos primarios, vamos a tener datos secundarios o datos administrativos. Y es súper importante que definamos esta metodología cuando estamos definiendo nuestro marco de monitoreo y evaluación. Por otra parte, ¿qué entendemos por supuesto? Los supuestos básicamente tienen que ver con aquellos factores externos que están fuera del control de las personas responsables del programa. Pueden ser de tipo ambiental, financiero, institucional, social, climático, político, de otros factores. Por ejemplo, el COVID. El COVID nunca entró como un supuesto porque no fue algo que la gente se previó, pero que después de que el COVID apareció, ha entrado a figurar como uno de los supuestos dentro de nuestros procesos de planificación. Muchísimas gracias por su atención, nos despedimos y esperamos que este pequeño video haya sido de utilidad para sus procesos de planificación y evaluación. Gracias.